Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio bíblico de lo que veníamos viendo, Daniel capítulo 3. Vayan buscando en su Biblia. Estuvimos viendo del versículo 1 al 7 la verdadera historia detrás de una imagen. Veíamos y evidenciábamos un corazón engañoso de Nabucodonosor, sabiendo, contextualizando todo lo que había sido el capítulo 1, capítulo 2, la negación de los jóvenes a una dieta culturalmente correcta, muy sabrosa, pero iba en contra del plan de Dios. También estamos hablando acá de algo muy interesante. Estamos hablando del plan de que, capítulo 2, ellos pedían unos sabios y podíamos ver en el estudio cómo Dios castiga las filosofías, castiga a aquellos reinos que no adoran y glorifican a Él. Pero en el capítulo 3, del versículo del 1 al 7, Dios también va a juzgar la soberbia del corazón de Nabucodonosor, como juzga también la soberbia en nuestro corazón y las condiciones que se prestan para cuando uno es soberbio, también trae consecuencias. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a estar estudiando la palabra en Daniel capítulo 3, versículo del 8 al 16. Ahí va a estar el bosquejo, 4 puntos, y vamos a hablar de esto. La voluntad de Dios es el ojo del huracán. La voluntad de Dios es el ojo del huracán. ¿Por qué? ¿Por qué determino todo esto? Tomé 3 pensadores, 3 teólogos, 3 personas que aman la palabra de Dios y han sido de bendición a mucha gente. Y estos 3 son Oswald Chambers, Charles Spurgeon y también está ahí David Jeremiah. 3 hombres que realmente mi respeto, cuando yo los escucho, soy edificado. Y sabes, me llama la atención algo. Oswald Chambers decía así acerca de la voluntad de Dios. Elegir el sufrimiento no tiene ningún sentido. Elegir la voluntad de Dios en medio de nuestro sufrimiento tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí entendiste? Muchos están preocupados si realmente eso no es la voluntad de Dios. Pero realmente elegir la voluntad de Dios en medio del sufrimiento tiene todo el sentido del mundo y realmente Dios le agrada. Vamos a ver qué decía también ahí David Jeremiah. Me gustó porque tienes que prestarle atención. La frase es un poquito larga, pero tiene mucho contenido y es sustancioso en este estudio contener este pensamiento que es una frase con un objetivo hacia el centro de la voluntad de Dios. Fíjate que dice, un corazón dispuesto es el primer paso para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos esperar que Dios nos obligue o nos ruegue sobre el llamado a nuestras vidas. ¿Me explico? Un corazón dispuesto es el primer paso para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces encuentro personas desganadas, desamoradas, descorazonadas, queriendo encontrar la voluntad de Dios y no actúa así. Tu voluntad hacia el plan de Dios es el primer factor fundamental. Y después de ahí se desprende que realmente el Señor no nos obliga, ni tampoco nos está rogando que lo hagamos, sino nuestra voluntad ya está aceptando lo que venga de parte de Dios. Y en tercer lugar, cuando tu voluntad es la voluntad de Dios, tendrás voluntad. Muchos quieren tener voluntad y que Dios les siembre la voluntad para hacer la voluntad. No obra así. Cuando tú abrazas el principio de la palabra de Dios, cuando tú abrazas el secreto de Dios, hay voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso le estoy poniendo al título La voluntad de Dios es el ojo del huracán. Tenemos un enemigo público, Satanás. No nos tenemos que preocupar. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Tenemos también un enemigo público que es el mundo, sus deseos que son temporales. Sin embargo, uno que conoce a Dios y sigue a Dios resiste este mundo con su seducción y con su acose constante para que uno pueda volcarse al mundo y no a la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Me preocupa más que nada el enemigo secreto, el enemigo íntimo de la voluntad de Dios, nuestra carne. Así es. Venimos de ver Daniel capítulo 3 del 1 al 7,
cómo Nabucodonosor no controló su corazón soberbio, arrogante, y fue en contra directo de la voluntad de Dios. Ahora quiero que pensemos en algo, ¿sabes? Le puse 4 puntos importantes. Número 1. Los 3 jóvenes hebreos no adoraron la estatua. Nos habíamos encontrado en la situación donde Nabucodonosor había llamado personalidades importantes y estaba el momento donde ellos tenían que tomar una determinación. Nabucodonosor había traído en el exilio, había llegado a hombres sabios, jóvenes inteligentes, y ellos habían sido puestos en Babilonia para ocupar un nombre de un cargo político gubernamental importante. Esto traía cierta discordia y roces, pero veamos qué dice el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué está pasando acá en el contorno? Supuestamente o creemos, pensamos que Nabucodonosor había puesto hombres que checaran si había alguien realmente que no adorara la estatua, que no adorara a los ídolos que él había colocado. Y si hubiera alguien así, inmediatamente tenía que dar voz al rey para que hubiera esa condena que él había dictado. Cuidado, mi hermano. Cuidado, ¿por qué? Porque hay personas que le irrita, le molesta, aún dentro del círculo cristiano, que tú adores a Dios y no los placeres de este mundo, no el sistema de este mundo, no una vida pasiva, carnal, apática, como el mundo, Satanás, realmente le gusta. Tienes que definir en este primer punto del mensaje un desafío. ¿A quién adoras? Estos 3 hombres que vamos a encontrar en esta historia decidieron no adorar la imagen. ¿Por qué? La Biblia nos advierte, aquel que adoras, sirves. ¿A quién estás adorando? Piensa en este momento a quién estás sirviendo. Si es más importante para ti tu posición laboral, tu dinero, tu estatus social, tu familia, tu salud, ¿a quién adoras? Tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que haber marcado y sobremarcado que realmente es Dios que te importa. Por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas si buscares primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será dado por añadidura. ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Porque eso va a determinar a quién adores. Muchos están preocupados, enfocados en buscar lo que necesitan, sin entender que un hijo de Dios, cuando realmente pone a Dios en primer lugar, obtiene lo que de Dios es la riqueza, que cuando viene de Dios enriquece y no trae tristeza alguna. Amén, por ese enriquecimiento. ¿Sabes? En este punto tan considerado, quiero cerrar con un punto para abrir el segundo. Los 3 jóvenes hebreos no adoraron la estatua. Ellos seguían aún la presión social que existía en su alrededor, seguían adorando a Dios. Determinación y planteamiento que tú te tienes que hacer en este primer punto. Ahora, quiero aclarar algo. No era cualquier judío hebreo, no era cualquier persona del cautiverio. Eran aquellos hombres consagrados, inteligentes, tenaces. Eran hombres especiales. Quiero decirte algo. Ni a Dios ni a Satanás le interesa la gente mediocre, los que van a medias, los que no tienen una determinación. Si hay gente carnal, mundana dentro de la iglesia, ni a Satanás le interesa. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si tú siembras carne, cosecharás corrupción. Si tú siembras vida, si tú siembras convicción, si tú siembras radicalidad, bueno, de eso vas a cosechar cosas que realmente Dios ha preparado para ti. Espero que quede claro este punto porque así comienzo el segundo. Primer punto, los 3 jóvenes hebreos no adoraron la estatua. Segundo lugar, los 3 jóvenes hebreos no eran 3 jóvenes más.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos demostraron pertenencia. Yo no pertenezco a Babilonia. Yo no pertenezco a Nabucodonosor. Yo no pertenezco a este gobierno aunque ocupo un lugar. Yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pertenezco a Yahvé. Yo pertenezco al Dios Todopoderoso. Y tenían esa confianza y tenían esa seguridad. Y lo vamos a ver en los pasajes. Pero ahora vamos a ver por qué ellos mostraron pertenencia. Fíjense en los versículos 9 al 12, dice la Escritura. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zamponia y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el rey que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abed-Negó. Estos tres hombres, oh rey, no te han respetado, no adoraron a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. En primer lugar, para estudiar este pasaje, evidentemente era relevante esta orquesta, este grupo musical, porque 3 veces lo menciona, pauta por pauta, detalle por detalle. Segundo lugar, ¿sabes? Tenemos que desmentir algo. Era una mentira realmente que estos jóvenes no habían respetado al rey. Era una falsa y completamente acusación. ¿Por qué? Porque la negativa de los hebreos de no adorar esta estatua y no mostrarle la lealtad al rey no era rebeldía, era simplemente que ellos reconocían un poder superior sobre su vida, la pertenencia a la que ellos tenían y era dueño de sus vidas. Un Dios grande, tremendo y poderoso. Familia, quiero animarlos con este segundo punto. El primer punto te pregunté ¿a quién adoras? En este segundo punto te voy a preguntar ¿a quién le perteneces? Sí, mi hermano. Fíjate qué interesante. Hoy vamos a ser cuestionados y no te tiene que importar si escuchas realmente ahí en las redes sociales que un pastor fue preso, que siguen matando y persiguiendo a personas. Me acuerdo cuando fui orador en un campamento en Guadalajara, cuando a un grupo de indígenas les quemaron su casa, violaron a 3 chicas, pero no le podían hacer nada porque usos y costumbres los protegían. ¡Qué indignación nos daba al escuchar eso! Escúchame, en 2019, no estoy hablando de hace 20 años atrás, o estoy hablando de otro continente, México, Guadalajara, estaban haciendo esa atrocidad a los derechos humanos, a la dignidad de la persona por tener pertenencia y fe en nuestro gran Dios. Te hago la pregunta, ¿a quién le perteneces? No me contestes. Muéstralo con tus decisiones, con tu vida, con tu actuar en esta sucia sociedad que nos toca vivir. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. En esa comunidad huichol, de los huicholes, estaban siendo hostigados. Y cuando yo compartí que compartiera a alguien si el campamento había sido de ánimo, se me caían las lágrimas. Cuando estas chicas violadas estaban compartiendo que por su fe habían tenido que vivir esto. ¿Sabes por qué se me caían las lágrimas? Porque yo intentaba animarlas con la palabra y ellas me estaban dando a mí una enseñanza de pertenencia que yo tenía que seleccionar, mejorar y jugármela. No estaban jugando a ver si había otra mejor agenda el domingo para ir a la iglesia. Estaban hablando de perder sus propiedades, su dignidad como mujer. Y el sistema forró con usos y costumbres, no podemos hacer nada. ¡Qué barbaridad! Pero fíjense qué interesante. Estos 3 jóvenes que estamos estudiando en el pasaje del capítulo 3 de Daniel, no adoraron a la estatua, adoraron a Dios.
tú a quién adoras. Estos 3 jóvenes hebreos no eran 3 jóvenes más, eran especiales. ¿Entiendes? ¿Entiendes que Dios te ha puesto especialmente para que puedas ser la luz en este mundo, la sal que sazona? Una cristiandad que es diferente, no se esconde cobardemente por un virus, sino que predica, invierte, gasta su vida por amor a las almas. Porque en esta vida es necesario morir para que Cristo pueda vivir en lo que hacemos. Tercer punto. Los 3 jóvenes hebreos no dudaron de quiénes eran. ¿Por qué? Porque ellos sabían a quién adorar, sabían a quién le pertenecían, sabían quiénes eran, tenían claridad en su vida. Fíjate lo que dice ahí el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos delante del rey. ¿Por qué crees que te estoy preguntando y te estoy desafiando en cada punto del mensaje? Hermano, homiléticamente eso se guarda al final. No. Porque sin pedirte permiso en las aulas de la escuela a tus hijos, secundaria, preparatoria, kinder y primaria, ya los van hostigando. No seas absurdo, tú no eres mujer o varón, eres un género. Decide qué eres. Pero mis papás me enseñaron otra cosa. En preparatoria le están diciendo, en un Zoom, en clases presenciales. ¿Qué crees? ¿Lo absurdo de que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿No entiendes que eres un género? ¿No entiendes que tienes que matar, genocidio, a un bebé para ser cool? ¿Para ser de esta sociedad inteligente e intelectualmente aceptado? Y hostigan y subyugan a tus hijos. ¿Pero qué tal en tu trabajo? ¿Eres un tonto que respetas el matrimonio, el lecho conyugal? ¿No vas a entrar a hablar las babosadas que nosotros decimos? Las tonterías en las borracheras y amistades sin sentido que tienes que tener para ser de la alta sociedad y rozarte con gente que valga la pena. Es lo mismo. Es lo mismo que pasaba en Daniel capítulo 3. Hoy está pasando. Y muchos son víctimas, no. Simplemente son copartícimes por la decisión que toman. Porque a veces no saben a quién adoran, porque a veces no saben a quién le pertenecen, porque a veces directamente entendemos que no saben quiénes son. Así de claro. ¿Sabes? Este Nabucodonosor para mí tenía un verdadero problema psicológico. Y es más, lo podemos diagramar como un problema psicológico maníaco depresivo. ¿Te acuerdas en capítulo 2 de Daniel? No sabía cómo disertar el sueño y dijo, y si no me lo dicen, manden a matar a todos los sabios. Una persona con un problema de personalidad. Así es el mundo. Personas que se irritan, insultan, se enojan, cambian. ¿Qué problema cuando vemos gente que profesa ser cristiano y tiene esta historia en su vida? Pregúntate y repasa, ¿eres verdaderamente cristiano? ¿A quién le adoras? ¿A quién le perteneces? ¿Quién eres? Versículo 14. Habló Nabucodonosor, rey, y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Una intimidación. Pero simplemente el rey Nabucodonosor quiere saber qué hay dentro de tu corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Veíamos ese coro tan famoso de Estados Unidos, homosexual, que su canción decía, voy por tu hijo. Y me decía Mónica, mi esposa, bueno, no, yo no terminé de escucharlo, me pareció algo degenerado, diabólico y desgastador para alguien que moralmente quiere vivir bajo los principios de la palabra de Dios, así que lo saqué.
Y yo decía, bueno, no tenemos que tener miedo. Dios igualó, Dios comparó la formación de nuestros hijos como una saeta, una lanza, donde tenemos que enderezarla, donde tenemos que afilarla para tirarla. Si este mundo no fuera tan degenerado y depravado, el Señor hubiera dicho, nuestros hijos son como una pluma, donde lo vas a tirar y suavemente se van a deslizar y caminar. No, tiene que ser un arma. Tienes que prepararlo aguerridamente y con un poder de adoración, de pertenencia, de saber quiénes son en esta sociedad. Somos hijos de Dios, no hijos de Satanás, no hijos de la mentira, no hijos de Lucifer. ¿Me explico? ¿Sabes? Voy a abundar un poquito más en esto, versículo 15. Fíjate qué interesante. Dice ahí la palabra de Dios. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zamponia y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y sí, mi hermano, Dios te va a dar una y otra oportunidad, Satanás también, para que desistas, para que le aflojes, para que seas uno más en este sistema y no alguien especial. Otra oportunidad. Claro, el rey había escuchado hablar de Dios antes. El rey sabía quién era Dios. Y yo te quiero animar con esto, ¿sabes? Te quiero animar que tú puedas tener un corazón entendido en lo que estamos hablando. ¿Por qué entendido? Porque realmente vamos al último punto, y el último punto nos va a hablar de los tres jóvenes, ¿sabes? Los tres jóvenes hebreos que no tuvieron miedo al enfrentar al rey. Cuando te estoy hablando de las artimañas satánicas y diabólicas que hay en el sistema, no es para que le tengas miedo, es para que tengas mayor confianza, credibilidad y grandeza a ese Dios y tu corazón tenga temor. Pero no temor de miedo, sino temor de reverencia y respeto a Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios te mete en el ojo del huracán. Hablaba con mis hijos en la comida el título que había puesto al mensaje y hablábamos que hay documentales, en los huracanes son muy conocidos en Estados Unidos, donde hay cazadores de huracanes, de tornados. Pero qué interesante, ¿no? Porque en el medio del ojo hay quietud. En el medio del ojo hay quietud. Y uno de los cuestionamientos que me decían mis hijos era, bueno, pero hay que llegar ahí, ¿no? O por lo menos zafar de toda la parte que te llegó del huracán y estar en el medio, ¿no? Sabes, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay quietud, porque estamos en la voluntad de Dios. Por eso, no te conformes con hacer la voluntad de Dios. Quiero que estés en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el plan de este estudio puntualmente. Y sabes, los tres jóvenes hebreos no tuvieron miedo. Versículo final, versículo 16. Sadrán, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Punto. Listo. Final. No voy a agregarle más salsa a los tacos, decimos en México. No es necesario que te responda. No es necesario. Estos tres jóvenes podrían haber ido con un cabizbaja, la cabeza cabizbaja, con un perfil bajo. Es más, podrían haber dicho, rey, para siempre vives. No, con respeto, reverencia. Pero no se iban a ser amedrentados, ¿sabes? Evidentemente, en primer lugar, ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a la obediencia. Ya habían hecho cálculos de lo que iba a pasar si ellos se negaban. Habían calculado el costo de lo que iba a pasar. Mi hermano, creer en Dios no es calcular esto. Es estar consciente de que la decisión que estás tomando es la mejor. Punto. Así de claro.
no se estaban preocupando por su propio bienestar en la respuesta que le iban a dar al rey. Ellos simplemente estaban cumpliendo la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, del 3 al 6, dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes y ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová. ¿Sabes? Quiero animarte con algo. Cuando vienen momentos de prueba, lucha y certidumbre y te confrontan para que des la verdad, solo recurre a la palabra de Dios. Por eso decimos, un cristiano sin que lea la palabra de Dios y conozca la palabra de Dios, no puede ser cristiano. Lo van a manipular y lo van a hacer como quieren, porque no conocen la Escritura. Es el contexto de Santiago capítulo 1. Pida, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que son arrastradas de un lado hacia el otro. Pero el que pide y confía ciegamente en la palabra de Dios está firme. ¿Sabes? Estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios y requirió mucho valor para que ellos adopten esta posición pública. Un gran hombre de Dios dijo: solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cómo ves? ¿Eres valiente? ¿Entiendes estos puntos? Terminamos acá y quiero regalarte un salmo que dice, Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Forma tu vida con determinación. Y hazte esta pregunta. En primer lugar, ¿a quién adoras? En segundo lugar, ¿a quién le perteneces? En tercer lugar, ¿quién eres? Y en cuarto lugar, ¿entiendes la expectativa, la perspectiva? Zacarías dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso Zacarías dice, no es con carro, no es con caballos, sino con tu espíritu, dice el Señor. Mis hermanos, mantente fiel, amando a Dios con temor, y no tengas miedo. Hay cosas que ni se hablan, simplemente se viven para la gloria y la honra de Dios. Hermoso fin de semana, Dios te bendiga y reflexiona sobre lo que hemos hablado. Porque tarde o temprano, Satanás te va a acorralar en la escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tus decisiones, y te va a decir a quién adoras, a quién le perteneces, de quién eres. ¿Entiendes esta guerra de qué se trata? Padre Dios, gracias. Bendice a cada hermano que escucha este mensaje, bendice tu palabra y ayúdanos a seguir deleitándonos con estos desafíos que son simplemente para cambiar nuestra vida y reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga.